Bendiciones a todos, qué gusto saludarlos, bienvenidos sean a Paréntesis Podcast, contento de estar una vez más compartiendo un poco de la palabra de Dios con ustedes. Hoy quiero entrar a un tema tal vez tan conocido o tan buscado, y ese tema es cómo conseguir la felicidad. Yo creo que es un tema del cual creo que todos hemos hablado. Es algo que hemos buscado todos, o lo estamos todavía aún buscando porque hemos sentido que no lo hemos encontrado. Por lo menos de mi parte, recuerdo yo en la adolescencia que busqué esa felicidad a través de muchas cosas. Una de ellas fue el fútbol, fue mucho fútbol de adolescente. Logré ser profesional por un periodo muy corto. Tuve una lesión y se acabó mi sueño, ¿verdad? Esa era mi felicidad y pues mi aparente felicidad, ¿verdad? Porque yo pensaba que eso en realidad me llenaba. Recuerdo que al no poder seguir jugando, entré a estudiar Derecho, me convertí en abogado y me cambió la mentalidad pensando que ahora mi profesión era la que me iba a dar la felicidad y pues tenía muchos sueños, quería hacer riquezas, ¿verdad? Tener fama, etcétera. Sin embargo, con el pasar del tiempo me di cuenta que tampoco eso me dio esa felicidad. Y llegué a un punto en el cual, a pesar de que ya sabía que existía Jesús, ya incluso yo había reconocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador, tenía cierto conocimiento de Dios, no encontraba eso que me faltaba, ¿verdad? Eso que me faltaba, ese vacío no se terminaba de llenar porque me daba cuenta que eh, podía lograr algunas cosas, de igual forma me sentía vacío o sentía cierta alegría en el momento, ¿verdad? En el momento que uno logra las cosas, siente la alegría, pero después se esfumaba, ¿verdad? Y habían situaciones que tampoco lo lograba, porque todos hablamos de cumplir nuestros sueños, pero la realidad es que no todos los sueños se cumplen. Y cuando no se cumplen, todavía cae otra frustración más grande, ¿verdad? Porque decía yo, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Si esto por lo cual estaba luchando no lo pude lograr. Entonces, esta búsqueda de la felicidad creo que es algo que todo ser humano lo piensa, lo medita, se pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué me podría dar la felicidad a mí? Algunos buscan en algún deporte, otros lo buscan en alguna profesión, en las riquezas, algunos en alguna persona, en algún hobby, algunos ayudando a las demás personas, en el mejor de los casos. Sin embargo, todos estamos buscando esa felicidad o eso que nos pueda llenar y nos haga sentir plenos. Y miren, Dios en su misericordia y como Él es bueno, conforme a su plan, su palabra dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Quiere decir que nosotros tal vez tenemos una vista de aquí a 1 metro, por ponerles un ejemplo, pero Dios puede ver el panorama completo. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, es decir, Él sí ve el panorama completo y sabe qué nos conviene. Y Él en su inmensa misericordia puede ser que algunos de nosotros nos permita lograr ciertos logros, pero puede ser también que no nos permita lograrlo. No sé en qué lado están ustedes, puede que hayan logrado sus metas, pueden ser que están en proceso, otros no las lograron y están en ese proceso. Sin embargo, cualquiera que sea la situación, Dios nos enseña y nos sigue llamando en cada situación de estas, ¿verdad? Tanto cuando logramos algo y nos damos cuenta que no nos sentimos llenos, y también cuando no lo logramos y nos damos cuenta que tal vez incluso ya no hay posibilidades de lograrlo. ¿Qué más hay? ¿Qué pasa? O sea, se arruinó mi vida, ya no puedo encontrar felicidad. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y Dios en su misericordia permite esas situaciones en nuestras vidas para que nosotros nos preguntemos y hagamos un alto en nuestra vida y nos preguntemos, bueno, ya hice todo, traté de seguir los preceptos, los consejos de este mundo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Sería bueno preguntarme si Dios tiene algún plan para mí. Dios nos lleva a ese lugar, ahí a esa situación, en muchas situaciones o en muchas oportunidades para que nosotros podamos reaccionar ante eso, ¿verdad? Pero bueno, regresando a qué es la felicidad o cómo conseguir la felicidad,
definitivamente yo llegué a un punto en el cual me di cuenta, y Dios en su misericordia me abrió los ojos y me hizo entender que únicamente iba a encontrar esa felicidad conociendo en primer lugar quién me creó y para qué fui creado. Sin saber yo quién de verdad me creó a mí y para qué fui creado, me dio a entender Dios que era definitivamente imposible yo sentirme pleno o sentir esa felicidad que yo tanto estaba buscando. Entonces, para ir entrando en materia, hay que entender que solo en Dios podemos tener esa respuesta, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador y Él fue el que nos creó con un propósito, ¿verdad? Y prácticamente en nuestra genética está el buscar ese propósito. Por eso es que nosotros no nos sentimos llenos con cualquier cosa, porque está en nuestra genética espiritual el hecho de que buscar ese propósito para el cual Dios nos creó, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que para ir entendiendo esto, que nos fuéramos a la palabra de Dios, porque definitivamente yo puedo pensar muchas cosas, puedo tener mi opinión, pero lo que nos interesa acá, como siempre he dicho, es qué nos dice la palabra de Dios. Y en Efesios 1, 3 al 5 nos dice, entendiendo su propósito, ¿verdad? Porque aquí debemos de entender quién nos creó y para qué nos crearon. Dice, bendito sea el Dios y Padre el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, con toda la bendición que Él podía dar espiritualmente, nos bendijo, dice. ¿Pero cuándo? En los lugares celestiales en Cristo, dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren qué impresionante esto. En primer lugar, aquí ya solo nos da la pauta de que nosotros no existimos desde que fuimos engendrados aquí por nuestros padres. Aquí dice que Él nos bendijo en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Es decir, por eso es que es importante entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, nosotros en espíritu ya existíamos antes de venir aquí al mundo. Y desde ese momento nos bendijo Dios con un propósito, para ser santos y sin mancha delante de Él, dice. ¿Y por qué santos y sin mancha? Porque miren, no es tema de no es algún punto que tengo que tocar en esta mensaje que les quiero dar, porque es algo muy amplio, pero nos escogió para ser santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque su propósito es que nosotros sigamos dando a conocer su nombre, sigamos dando a conocer su carácter. Así como nos creó a nosotros, Dios va a seguir creando, porque Él es el Dios todopoderoso. Él seguirá creando seres después de la humanidad. Y nosotros, al irnos de acá, vamos a tener una función en las eternidades. Y una de ellas es poder dar a conocer su nombre. Pero para eso se necesita llegar a ser santos y sin mancha. Y definitivamente cuando escuchamos eso es algo muy grande y algo muy difícil lograr por nosotros mismos. Eso solo se logra a través de Jesucristo. Por eso es que en su plan estaba enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, porque solo esa sangre que iba a derramar Él nos iba a permitir poder ser limpios de toda esa maldad que hay en nosotros. Porque la realidad es que todos tenemos maldad en diferentes grados, pero todos tenemos maldad, ¿verdad? Mentiroso, le decimos mentiroso a Dios cuando decimos que nosotros no pecamos. Todos tenemos maldad. Entonces, atendiendo a eso, ese era su plan. Es su plan. Que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, dice, ¿verdad? Y dice que ¿por qué hizo ese plan? Por el puro afecto de su voluntad. Dice que porque a Él le plació. Él quiso hacernos parte de su plan. Miren, Dios es tan bueno que nos permitió existir. Si existimos es por Él, porque Él nos permite poder ser, tuvo en su plan, quiso mostrar su amor, ¿verdad? A las creaciones y nos creó a nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos su esencia, su carácter. Y de eso se trata, ¿verdad? Y lo que busca Él es de que todo su carácter, todo lo que es Él, se forme en nosotros. Porque después nosotros salirnos de aquí, incluso acá, porque aquí también nos toca hacer esa función, pero cuando nos vayamos de acá vamos a tener esa función de poder hablar de su nombre, dar a conocer su nombre. Y ya no solo en palabras, sino porque nosotros vamos a parecernos a Él. Entonces, ese es su plan,
¿verdad? Buscar, y por eso también su palabra nos dice, pongan las vistas en las cosas de arriba, no en las terrenales, porque regresando al tema que yo les contaba de ser abogado, de ser futbolista, miren, pude ser el mejor futbolista del mundo, hubiera podido ser el mejor abogado del mundo. Estoy hablando que si se hubiera dado el caso, ¿verdad? Me falta mucho para haber sido el mejor jugador del mundo y también el mejor abogado. Pero a lo que voy es de que incluso, imagínense, en un ideal yo lo hubiera logrado. Ni eso me llevaría yo después de la muerte, ¿verdad? Ni eso me llevaría yo. O sea, de nada serviría yo lograr todo eso si me voy a ir de esta tierra sin eso, pues no me lo puedo llevar. Entonces, pónganlos vista en las cosas de arriba y no en las de abajo. Y Dios es sabio, ¿verdad? Porque sabe que en cualquier momento podemos perder cualquiera de esas cosas que hemos logrado acá. Y como centramos toda nuestra corazón, todas nuestras energías en eso, se nos cae el mundo, ¿verdad? Y por eso es que no tenemos esa felicidad que tanto anhelamos. Porque estamos buscando las cosas que no debemos buscar. Eso viene ahora bien, no me malinterpreten, no les estoy diciendo que no hagan eso. Yo lo sigo haciendo. Yo, por ejemplo, soy abogado, ejerzo como abogado, juego fútbol, me encanta el fútbol aún, sigo haciendo deporte porque me gusta, pero eso ya no es mi Dios y ya no es mi prioridad tampoco. Eso simplemente es algo que Dios me permite gozar, pero con un gozo muy distinto y a un nivel mucho más bajo de lo que significa el gozo de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, la voluntad de Dios. Aquí en ese versículo nos enseña cuál es su voluntad para nosotros. En Mateo 6:33 también nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ahí miren, ahí nos está hablando, busquen mi propósito. Ya hablamos en Efesios 1:4, 1:3 al 5, nos está hablando de qué quiere. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que podamos ser santos y sin mancha, dice. Entonces, cuando nos habla aquí en el Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, a eso se está refiriendo. También su palabra dice que el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, que es una representación de lo material. Dice que el reino de Dios no consiste en eso, sino en justicia, tener una vida de justicia, paz y gozo, que se resume también ser santo y sin mancha delante de Él. Y dice, pero también Él es bueno. Él sabe que estamos en esta tierra y tenemos necesidades. Y por eso dice, y todas esas cosas serán añadidas. O sea, leen los versículos anteriores y nos habla todo de todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra tierra. Nuestra casa, nuestra comida, vivienda, todas esas sustento, todo lo que necesitamos dice que va a ser añadido. Que no nos preocupemos por eso, que busquemos primeramente su reino, sus propósitos, sus planes, antes que todo eso, porque eso Él se va a encargar de suplirnos para que nosotros podamos tener el tiempo y las energías para concentrarnos en lo que Él quiere, y ahí vamos a encontrar ese gozo. En Juan 14:27 dice, la paz que os dejo, mi paz doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren, esto es tan importante de entender porque dice que la paz os dejo, dice, ahí nos está hablando Jesús, ¿verdad? Mi paz os doy. O sea, no está hablando de cualquier paz. Y aquí es donde nos damos cuenta de algo bien importante. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Miren, aquí nos están dando a entender que entonces sí hay una paz que da el mundo. Sí hay una paz que da el mundo, porque yo escucho también ahí personas que me dicen, sí, pero es que las riquezas también dan alegría. Sí, y aquí cabal está hablando de esa paz, eso no se niega. Pero esa paz no puede ser ni siquiera comparada con la paz que da Dios. Esa paz es momentánea, esa paz alivia solo un poco la situación, ¿verdad? Obviamente yo estoy con deudas, estoy con alguna situación importante, complicada, una enfermedad incluso aunque Dios me la supla, dándome el dinero para saldar mis deudas. Créanme que voy a sentir un alivio temporal, pero después me voy a dar cuenta que eso no me da a mí el alivio que yo necesito, no me da la alegría, la felicidad que yo necesito. Y prueba de ello es de que, miren, podemos ver a tanta gente rica, con tanto dinero, que con sus vidas destruidas y terminan muy mal sus días en esta tierra. Entonces, y con esto, como lo digo y lo repito, no estoy diciendo que la riqueza sea mal como tal, pero el poner mi prioridad
mi visión en las cosas de este mundo, aparte que no me va a dar la felicidad que yo necesito, es algo tan riesgoso, porque he visto gente suicidarse cuando pierde todo su dinero, y he visto gente suicidarse cuando pierde a alguna persona, he visto gente suicidarse también cuando no logra sus sueños, ¿verdad? Y por eso es que Dios es tan sabio y nos dice, miren, van a encontrar la felicidad solo en mí, cumpliendo mi propósito, cumpliendo la visión que yo tengo para ustedes, porque de Él venimos. Y si de Él venimos, solo en Él podemos estar completos. Por más que nos esforcemos por lograr cualquier cosa aquí en esta tierra, incluso les puedo decir yo que las podemos llegar a lograr, yo no digo que no. Puede ser que Dios permita en su misericordia dejárselas lograr, pero vamos a llegar a ese punto en que vamos a sentir que igual no es suficiente. El tema aquí es de que los días siguen contando, que los días siguen pasando, ¿verdad? Y no tenemos mucho tiempo en esta tierra. O sea, si bien nos va, vivimos 100 años. ¿Cuántos 100 años para todo lo que viene después? ¿Verdad? Entonces, aterrizando el tema de la felicidad, solo en Dios encontramos la felicidad. Si nosotros nos concentramos en buscar qué es lo que quiere Dios para mí, en buscar el propósito de Dios para mí, que ya lo estamos viendo acá, ya les pude manifestar un poco del propósito eterno de Dios, pero Él también tiene un propósito específico para cada uno, siempre dentro de esa visión de llegar a ser santos, de poder obtener su naturaleza. Y ese propósito solo lo vamos a encontrar buscándolo a Él, conociéndolo a Él, no en ningún otro lado. Y en Isaías 26:3, para ir terminando, dice, tú guardarás en completa paz. Escuchen esa promesa. O sea, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y miren, nos vuelve a hablar de esa paz. Y esa paz también equivale a esa felicidad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el requisito? Que dice que Él guardará, Él nos dará la paz que necesitamos. Pero todo ¿a quién se las va a dar? A todas las personas. Dice aquí, cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Y qué pensamiento? El pensamiento de su propósito, el pensamiento de su plan para nosotros. Es decir, y eso se puede decir en pocas palabras, cuando yo tengo clara mi visión en Dios, que la misma palabra de Dios me la da, cuando tengo claro para qué fui yo creado, por quién fui creado, para qué existo, y aparte de no solo tener conocimiento de eso, sino que lo que hago es perseverar en esa visión, en ese propósito, Dios promete darme completa paz. Completa paz. Esa es la clave de todo esto. ¿Y qué va a pasar? Incluso todo a lo que ustedes se pudieron haber dedicado, si ustedes son profesionales, si ustedes son comerciantes, técnicos, lo que sea, créanme que cuando uno se enfoca en este propósito, todas las cosas a las que se dedican ustedes, van a poderle ustedes sentir incluso más gozo de lo que puedan sentir ahora, porque van a sentir el verdadero gozo, que es hacerlas, porque ya no van a hacer cosas que sean dioses para ustedes, ya no va a ser incluso su prioridad, sino que la prioridad va a ser Dios, y simplemente esas cosas se van a ir dando y Dios los va a seguir prosperando en esas situaciones o a lo que se dediquen, y van a sentir mayor gozo del que podían sentir antes, porque la realidad es de que se pueden lograr muchas cosas en este mundo, pero ¿a qué costo? Al costo de sacrificar a mi familia, al costo de sacrificar incluso mi salud, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios para nosotros, definitivamente. El propósito de Dios está en su palabra, y un poco de ese propósito lo pudimos ver hoy, aquí en las citas que yo les mencioné. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades, porque así lo dice su palabra. Y también, si nosotros no tenemos el deseo de buscarlo, también su palabra dice que si Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Él produce en nosotros el desear conocer su propósito, conocer su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Y no importa que no tengamos experiencia orando, podemos comenzar con una simple oración pidiendo auxilio a Dios. Señor, estoy cansado de vivir la vida que tengo.
Ayúdame, Señor, quiero conocer tu propósito, quiero conocer tu plan para mi vida. Pon ese deseo en mi corazón por buscarte. Entonces, yo los dejo con este mensaje y espero verlos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.